Ok, amigos y amigas, damas, caballeros, jóvenes, hermanos y hermanas en la fe y todas las personas que en esta hora estarán viendo este video o que se conectan con nosotros a través de esta transmisión, reciban todos un muy cálido y cordial saludo desde este tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio que el Señor nos ha entregado para hablar de la interpretación de los sueños, de la palabra profética, de la palabra de ciencia, entre otros temas bíblicos que estaremos tratando en este espacio. Un cordial saludo de parte de este humilde servidor quien les habla, el hermano Gilberto Garrido Mendoza. Bueno, como ya ustedes saben, nosotros los sueños los interpretamos o los tratamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque dice en Deuteronomio capítulo 13 que los sueños se juzgan con la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, en estos momentos estoy hablando del significado de soñar con verse en una gran extensión de tierra solitario, tierra grande donde no hay árboles cerca, no hay casas, no hay nada, no hay carreteras, que tú te veas en ese valle de tierras en medio de la oscuridad, que tú veas en el sueño a un familiar tuyo en esa condición, en medio de esa extensión o valle de tierra, que veas a un conocido, a un hermano en la fe, a un compañero laboral, o que alguien sea el que en el sueño lo vea a usted o te vea a ti en esa extensión de tierra. Bien, este tercer video quise hacerlo con un sueño que me cuenta un caballero de las experiencias que él viene teniendo. Él me dice, pues hermano, fíjese que yo me veo, este sueño me llamó mucho la atención, usted va a entender por qué. Él me dice, hermano, yo me veo las 2 o 3 veces que he soñado, yo me veo de una vez en un territorio muy grande. Él me dice que es muy grande, muy extenso. Él me dice, pues hermano, apenas logro divisar algunos árboles o casas, pero a la distancia. Y es en donde yo, cuando me veo en medio de esa oscuridad, que ya se ve más o menos claro, dice él, que está despuntando el alba, que está claro. Entonces él dice que él se ve en medio de esa gran extensión de tierra, pero él se está dirigiendo hacia el lugar de los árboles, donde ve casas, donde ve como en forma de carreteras, ¿verdad? Y escucha ruidos, cosas, me dice él. Pero anterior a esto, él me dice, pues hermano, pero yo me sentía desesperado en el sueño, porque a mí me parecía que como que, o sea, él sentía una angustia, porque él no sabía cómo estaba ahí, ni cómo había llegado ahí, y esto. Entonces él me dice que él se ve dirigiéndose hacia allá. Bueno, él me dice, pues, pero hermano, fíjese que como en otra parte del sueño, como yo lo llamo, otro episodio del sueño, él me dice, hermano, yo me veo ya en medio de personas, rodeado de mucha gente, personas que conozco, que laboran conmigo. Pero él dice, hermano, pero de repente nuevamente en el mismo sueño, él dice que se vuelve a ver nuevamente en otro valle de tierra igual o más grande, pero él dice que aquí sí no veía gente, ni veía árboles, ni veía casas, nada. Y wow, totalmente, o sea, es semioscuro, todo eso, no había claridad por ningún lado. Wow, una experiencia tremenda. Por eso le dije que me había interesado esta visión, este sueño, para exponerlo acá. Bueno, en lo personal, como siempre lo digo, porque la gente hay veces que apenas en un solo video, no me gusta decir soñar con esto, significa esto, aquello, lo otro, porque pienso que hay que escuchar tu sueño, analizarlo, ¿verdad? Mirar
qué es lo que Dios te quiere decir, te está mostrando, meditar en ese sueño, llevarlo a la oración para, por dirección de Dios, darte una respuesta adecuada de parte de Dios para que puedas entender el mensaje. Ahora, las personas que dicen soñar con esto significa esto o aquello, están haciendo bien porque de un modo u otro te están guiando a que tú entiendas el mensaje que Dios te quiere mostrar, te quiere enseñar. Bueno, yo recomiendo también, si usted no tiene una persona cercana, que le pueda ayudar a interpretar un sueño, que le explique, que le ayude en esta parte, pues usted medite en ese sueño que usted tuvo, llévelo a la oración, medite en la experiencia, en los momentos que más se marcan, en las circunstancias que usted vivió, o analice los objetos o ese animal, lo que Dios le esté mostrando. Órele a Dios por eso y Dios le va a hacer entender qué fue lo que quiso mostrarle. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, explico algunos detalles de esta experiencia para que podamos conectarnos y aprender un poco más acerca de esto. ¿Qué simboliza que una persona se vea en oscuridad de una vez, en un terreno amplio, grande? Bueno, así como de entrada se vio esta persona y está viendo árboles lejos, escucha ruidos, ya ve casas lejanas, todo eso. Bueno, en lo literal, pues aquí se estaría hablando, hablemos de una persona, si usted no es creyente, no es cristiano, tipológicamente, pues Dios aquí lo que está hablando es acerca de alguien que por algún tipo de circunstancia, sea un empresario, un emprendedor, un comerciante, una persona que se dedique a los negocios, cualquier institución de negocio o instituciones educativas o un empleado o una persona que tenga un restaurante, una multinacional, cualquier tipo de áreas, pues Dios le está mostrando que esta persona por algún tipo de circunstancia llegó a ese punto donde no sabía qué hacer con su empresa, con su negocio, estuvo quizás una crisis económica o de pronto pudo ser una gran enfermedad, algo que lo tuvo encerrado y no encontraba la salida. Pero como está viendo árboles a lo lejos, Dios te está revelando, ¿verdad? Que ya se acerca una salida. Hay una ventana, hay una puerta que se está abriendo, ¿verdad? Bueno, viene una parte muy importante y es que esta persona, ¿qué simboliza entonces el verse nuevamente con familiares, personas con las que labora, entrar nuevamente en la sociedad? ¡Wow! Tipológicamente, pues Dios te está mostrando que sales de esa circunstancia en la que estaba. Esa persona logra salir, de pronto su economía se compuso en el área de los negocios, de las empresas, conseguiste un empleo si hablamos de un obrero, o tu institución de negocio creció, avanzó, saliste de esa crisis o te recuperaste del problema familiar en que estaba o de esa enfermedad. Dios te dio una salida, ¿verdad? Pero encontrarse nuevamente en esa misma circunstancia y aún con más oscuridad y sin ver árboles ni casas a la distancia, ni escuchar ruidos ni nada. Ojo con eso, porque entonces se estaría, aquí vemos ya como un patrón, como una recaída en algo más grande. Entonces, explico, debería la persona analizarse a ver cuál es el mal paso que está dando, ¿verdad? Si como negociante estás negociando con personas que no debes y estás yendo a bancarrota, a la quiebra, tu empresa se está quedando sin económicamente mal, ¿verdad? Ahora, o de pronto como emprendedor, como una persona que tiene un negocio pequeño, o todo lo que antes mencioné, ¿qué estás haciendo mal? Porque entonces vuelves a estar en crisis, o en tu familia nuevamente volvió el problema familiar. Por eso digo, hay que analizarse, porque eso es lo que Dios está mostrando, ¿verdad? En toda esta parte, ¿verdad? Y nuevamente está
en el círculo donde no encuentra qué hacer. Ese es un encierro, hermano. En la parte espiritual, wow, usted es un pastor, un profeta, un evangelista, salmista, maestro de la palabra. Dios le está mostrando que usted estaba en una situación, en un proceso muy difícil, donde usted de pronto no se sabe qué error cometió, qué pecado cayó en su ministerio o en su vida, o en qué circunstancia económica quedó la casa de oración, la obra, la iglesia, y usted estaba en ese proceso, ¿verdad? Pero ya se ve una salida, el verse nuevamente con las personas que conocemos y todo eso, esto representa, wow, que ya las cosas cambiaron, es diferente, ya se recuperó de todo. Pero el verse nuevamente en esa oscuridad total, en esa gran extensión de tierra y aún más grande y sin ver nada, pues vuelvo y lo repito en lo espiritual, analízate qué está pasando, porque el Eterno te está mostrando que estás recayendo, si es en el mismo pecado, o estás cometiendo el mismo error, no estás analizando bien las cosas y o no estás orando como debe ser, pero vuelves a la circunstancia en que la casa de oración puede que quede sola, la iglesia se vaya a todo el mundo, en que, wow, crisis por todas partes. Usted que es espiritual me entenderá. Bueno, voy a entrar en la interpretación para que nos conectemos directamente y veamos qué es lo que Dios quería decirle a este hombre, ¿verdad? Si usted no es creyente, no es cristiano, comienzo por la parte literal. Veamos que este es un hombre que inicialmente se ve en el sueño en un gran valle de tierra. Está como que aclarando, despuntando el alba. Él logra ver árboles, casas, escucha ruidos, él se dirige hacia allá. Hay una zozobra en él, una angustia, porque él estaba preocupado porque no encontraba una salida. Él no sabía cómo había llegado de aquel, lo que Dios le quiere decir. Bueno, en el área económica, empresarial, si usted es un negociante, desde el negocio más pequeño hasta el más grande, un negocio de chaza, de venta de dulce, de venta de comida rápida, de venta de fritos, de frituras, de hamburguesas, o cualquier área de negocios, negocios de panadería, carnicería, instituciones comerciales, colmados, o usted como empleado, usted que es dueño de una empresa de construcción, o en su profesión como ingeniero, médico, arquitecto, arquitecta, cualesquiera que sea, hasta el empresario más grande, pues usted estaba en una crisis. Usted no sabía cómo salir de ahí, las cosas por eso no se le habían dado. Por eso la preocupación y la angustia, yo le explicaba a él y así lo expongo acá, que esta persona manifiesta en el sueño estar sintiendo. Que siente un alivio cuando comienza a ver la claridad y a divisar los árboles y las casas lejanas y se dirige hacia allá porque ya hay una salida. Y si era que de pronto la economía estaba por el suelo, económicamente el negocio, la empresa estaba mal, no había cómo solucionar lo que estaba pasando, pues Dios te está revelando que las cosas se aclaran de momento y vas a recuperar todo nuevamente, la economía, todo eso. Ahora, si es un problema social o familiar, ¿qué está mostrando el Señor? Bueno, lo que Dios está mostrando es que sí, que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Todo se va a arreglar. Eso es lo que el Eterno quiere decir. Ya hay un arreglo, ¿verdad? Ya la familia va a pasar por un proceso diferente, ¿verdad? O si hablamos de pronto una enfermedad, pues vas a tener cura, vas a salir de ahí, hay que cuidarse. Acuérdese que Jesús le dijo a un hombre que sanó, cuídate y no peques más para que no te venga algo peor. Ojo con eso, que eso es bíblico. En la parte espiritual vamos a ir hablando de parte y parte para aprovechar el tiempo. Pues usted
como pastor, como profeta, evangelista, apóstol o maestro de la palabra o salmista, o usted que es líder en una congregación, pues Dios le está mostrando que usted se encontraba en un proceso difícil. De pronto se habían ido las almas de la casa de oración o de la iglesia, en el caso de un pastor, o usted como evangelista o profeta, su ministerio o apóstol o maestro de la palabra, estaba en una crisis donde usted no podía ejercerlo porque de pronto cometió un error o cometió un pecado o algo vino sobre usted, se descuidó, el enemigo lo atacó, le ganó ventaja y definitivamente usted quedó en un punto donde usted no supo cómo solucionar más las cosas y usted se vio en ese enredo, por así decirlo, un proceso muy difícil, ¿verdad? Pero el ver que despunta el alba, que hay claridad que va aclarando y se ven personas, se ven árboles, se ven casas, ¿qué es lo que Dios comienza a revelar? ¡Wow! Que hay una salida. Comienzas a ver la salida, a salir de esa circunstancia, de esa crisis económica, porque las casas de oraciones o iglesias a veces también tienen crisis económica. Las almas comienzan a volver al templo, a la casa de oración, si se habían ido. Usted como pastor o profeta, cualquiera de los ministerios, nuevamente es levantado si estaba en un proceso por un pecado o algo así, o usted se le comienzan a abrir las puertas ministerialmente, nuevamente. O por qué no, si usted, la familia del pastor o del profeta, del evangelista, vio una crisis, o del apóstol o del salmista o del líder, comienza a ver una salida. Eso yo creo que todos lo podemos entender. Amén. Bueno, nuevamente para en lo literal y en lo espiritual, mezclo esta parte para adelantar un poco. Pues fíjese que aquí se ven, este hombre se veía nuevamente en medio de la gente, una recuperación, personas con las que labora, familiares, todo eso, que es lo que Dios está mostrando tanto en lo literal como en lo espiritual. Bueno, nuevamente se vuelve la economía de esos negocios, de esa empresa. Dios te está mostrando que en lo espiritual o en lo literal, todo vuelve a la normalidad y la bendición vuelve a fluir, ¿verdad? Wow. Pero cuando esta persona me hablaba de que nuevamente se vuelve a ver en otra parte del sueño, en otro episodio, como yo digo, en un valle de tierra aún más grande, con más oscuridad, solitario, no ve árboles ni nada, no sabe qué hacer, no sabe para dónde salir. Voy a hablar por lo separado, voy a hablar en el área literal primero. Entonces, como empresario, como negociante, todo lo que antes mencioné en lo literal, negocios pequeños, negocios grandes, instituciones educativas, o usted como empleado, como accionista o socio de algún negocio o empresa o institución, analice a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que usted está haciendo mal, con quién se está asociando, qué es lo que pasa en su vida, porque usted está recayendo nuevamente a un proceso en el cual te vas a quedar nuevamente sin economía, tu economía va a quedar por el suelo, tu empresa vuelve a decaer, te sacan de ese empleo nuevamente, entras en otra crisis económica, o si es una enfermedad, nuevamente vuelves a estar, vuelve a haber una recaída. Por eso lo mencioné al rato, Jesús por eso le dijo a ese hombre, mira que has sido sanado, ve y no peques más para que no venga a ti una cosa peor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, mis amados amigos y hermanos, ¿verdad? Cuidarse. Entonces, de pronto te estás asociando con las personas que no son, o estás cometiendo errores laborales que no has analizado a nivel de negocio, para los negociantes, los emprendedores, los de institutos, o en tu carrera como ingeniero, como mecánico, como arquitecto, abogado, qué sé yo, algo no anda bien, no estás cumpliendo y por eso quedas en un total proceso donde nadie te contrata, una mano adelante, otra atrás, nadie te da una oportunidad y ojo que eso es peligroso, ¿verdad?
problemas familiares, problemas sociales, porque a veces no sabemos manejar la situación, la circunstancia. Amén. Bueno, en el área espiritual, como yo le decía a él, lo explico acá, un pastor, una pastora, un apóstol, un profeta, nuevamente se descuidó, te descuidaste, volvió a entrar el brujo, el hechicero atacó el ministerio, atacó la casa de oración, atacó la iglesia y nuevamente causó el mismo proceso donde te dejaron sin salida, donde no sabes qué hacer, por dónde comenzar, por dónde salir. Wow, tremendo. Donde las cosas, bendito sea el nombre del Señor, vuelve nuevamente esa circunstancia donde si la gente se había ido, ahora se fueron más de la casa de oración, donde de pronto no cuidaste el levantamiento que Dios te dio espiritual, el evangelista vuelve a caer en el proceso, se cierran las puertas, el profeta, el apóstol, tenga cuidado, no sea que usted esté repitiendo el mismo pecado, cayendo en la misma circunstancia o situación, que eso cierra las puertas, bendito sea el nombre del Señor, o que usted esté no orando, no haya revelación y los brujos estén atacando la iglesia, la casa de oración, todo eso, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con esta área, porque entonces esta persona se veía en una circunstancia en la que no veía ahora sí absolutamente nada, tanto en lo espiritual como en lo literal. Mi hermano, ojo que esa circunstancia, esa segunda recaída o el verse nuevamente ahí, eso habla de algo que definitivamente, wow, te mete en un proceso más duro, económico, una caída más fuerte en las cosas de Dios. Wow, yo creo que me he dejado entender. Una vez más le habló su hermano, amigo y servidor, el hermano Gilberto Garrido Mendoza, desde tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Que tengan una feliz mañana, una feliz tarde. Dios me les bendiga abundante y poderosamente.